Buenas tardes. Después de las intervenciones de Miguel Ángel y José Ángel, perdón, y Enar, en cuanto a infraestructuras, yo voy a hablar de servicios de transporte. En primer lugar, algunas reflexiones previas, bastante obvias por otra parte, pero que conviene recordar. Estamos hablando o hemos hablado de infraestructuras, de millones de euros, de cómo se ha plagado el territorio y no es ningún jarro de agua fría a nadie, sino que es simplemente perogrullo. Las infraestructuras de transporte por sí solas no sirven para nada. Las infraestructuras solamente benefician a los ciudadanos por los servicios de transporte que se dispongan sobre ellas. Es evidente, pero suele olvidarse. Ninguna de las infraestructuras, por otra parte, ni las carreteras, ni los ferrocarriles, ni los puertos, ni los aeropuertos, son de acceso universal. Hace falta disponer de un vehículo para circular sobre ellas o de un título de transporte que nos haya vendido un operador. Estamos hablando, por lo tanto, de grupos, de una decisión previa sobre una elección modal, sobre qué modo de transporte utilizar entre origen y destino y de la necesariedad de la existencia de unos servicios previos en la mayoría de ellos, salvo el caso del vehículo privado, en el cual lo que necesitamos tener es un vehículo. Por otra parte, como reflexión previa también, hay una suplantación del sujeto. El sujeto de la movilidad es el ciudadano o las mercancías que han de ir de un sitio a otro, mientras que se tiende a planificar, gestionar y controlar o infraestructuras o vehículos. Quizá porque ese es un lenguaje con el que nos sentimos más cómodos los ingenieros, con un cierto recelo en cuanto a hablar de personas, necesidades, sentimientos, interlocutores, porque los vehículos, las máquinas no nos hablan y podemos poner en el papel los números que nos convenga, nos sentimos mucho más a gusto. Sin embargo, los viajeros, las mercancías son las que están pagando las infraestructuras, los servicios y las que tienen que disfrutar de los mismos. Analizaré, en primer lugar, una situación de partida y algunos elementos comunes para tratar de completar la visión que nos ha dado antes José Ángel con una visión dinámica o de evolución. Algunas obviedades de nuevo, hay que hablar de viajeros y de mercancías, de tráficos interiores internacionales, de tráficos urbanos e interurbanos, hay distintos ámbitos y características en el transporte y por otra parte distintos criterios y unidades de medida que hay que tener muy en cuenta a la hora de analizar los distintos servicios de transporte. No es lo mismo, por ejemplo, en el caso del ferrocarril, esto no sé si tiene algún... Aquí, sí, aquí ya he encontrado el puntito, gracias. En el caso del ferrocarril, hablar de viajeros que de viajeros kilómetro, mientras, por ejemplo, los viajeros de cercanía son un 87%, en viajeros kilómetro suponen solo un 32%, mientras los viajeros de AVE y larga distancia suponen un 6% como tal, los viajeros kilómetros suponen un 55%. Son cifras y conceptos sobradamente conocidos, desde luego, por los ingenieros, pero no tanto así en general por la población. Daré una rápida pincelada, y rápida va a ser de verdad, en cuanto a las tendencias de evolución en estos años. Ferrocarriles, viajeros y viajeros kilómetro. Pongo las dos para que se vean. Viajeros totales, 400 a 500 millones y aquí bajando con el comienzo de la crisis. De ese total, eso es cercanías. En viajeros, ya veíamos que era el 80 y algo %, y eso de ahí abajo, ahí está la media distancia y el AVE. En viajeros kilómetro, en cambio, ese es el total, tendencia creciente. Aquí aparentemente no se ha notado la crisis. ¿Por qué? Por el despegue del AVE con nuevas líneas, bajada de precios y nueva demanda y nuevos servicios, que hace que esta tendencia sea creciente. En mercancías, bajada y catástrofe histórica que se continúa, que últimamente, sobre todo en toneladas kilómetro, tiene una cierta estabilización e incluso un repunte inicial en 2014. Tráfico aéreo, cifras de pasajeros totales con un si es no es de un vaivén aquí, pero con dos componentes muy claros, un tráfico internacional en ascenso, un tráfico interior que a partir del 2007 con el acceso del AVE y sobre todo la bajada de precios y la nueva demanda, tráfico interior en declive, tráfico internacional que mantiene su crecimiento. Combinado con
Otro aspecto de los 48 aeropuertos nacionales que hay, que antes también comentaba José Ángel, solo 4 en el territorio peninsular destacan, más los casos insulares con 3 de ellos como más importantes. En el caso de mercancías aéreas, tráfico interior decreciente, tráfico internacional creciente estabilizado. De nuevo, solo 3 aeropuertos relevantes, Madrid, Barcelona y Zaragoza, con el caso de ahí que no me he atrevido a poner en grande porque ya se ve el tamaño de la barra de Vitoria. Tráficos de mercancías, tráfico marítimo. En único componente con crecimiento al alza que no se ha enterado, entre comillas, de la crisis, el tráfico de cruceros. En el resto, más o menos estabilizados, igual que en graneles sólidos líquidos, oscilaciones, pero no una gran presencia de la crisis. De nuevo, algunos casos de 6 puertos que destacan tanto en pasajeros como luego otros diferentes, no necesariamente los mismos en mercancías, un conjunto de 5 o 6 con una distribución hasta los 30 y tantos de otros muchos con cifras muy inferiores. En vehículos por carretera y tráfico. Por un lado, matriculaciones con caída a partir del 2007, con caída espectacular de 2 millones a 1, básicamente. Nuevos carnets de conducir, prácticamente lo mismo, misma tendencia. En cambio, millones de vehículos kilómetro con una caída, pero no tan pronunciada. Una caída del orden de un 10 a un 20%. Tráficos de mercancías por carretera, caída en la crisis, empieza en 2007, al 2014 estábamos en 600.000, 260.000, o sea, menos de la mitad, lo mismo en toneladas kilómetro. Transporte de viajeros por carretera, autobuses, interrogación. Sorprendentemente, después de 40 años en la misma situación, seguimos sin tener datos. Todos estos datos son del Ministerio, seguimos sin tener datos de cuántos viajeros van en autobús de un sitio a otro. Es sorprendente, pero es así. Pero claro, hasta aquí estamos hablando de tendencias, pero la decisión de en qué modo ir de un sitio a otro, entre ferrocarril, avión, autobús o vehículo privado, la toman los ciudadanos día a día y la toman dentro de un conjunto con 3 valores básicamente: tiempos de viaje, precios y frecuencias. Eso es distinto para cada modo y es distinto para cada origen y destino, y por poner un ejemplo he recogido aquí los precios, tiempos y frecuencias de los servicios para mañana, 14 de abril, que son distintos de los del día 15, de los de la semana que viene, de los de dentro de 2 semanas. Y he recogido aquí 9 relaciones y otras transversales. No tengo ni tiempo ni espacio para contar en cada uno, pero hay grandes variaciones y grandes diferencias. No he querido intencionadamente presentar un valor promedio, una media, pero es que hay además tiempos mínimos y máximos, tiempos con correspondencia y sin correspondencia, precios mínimos y máximos y un número de servicios variable. La pregunta, ¿o por qué traigo aquí esto? Hay una realidad dinámica que es con la que se toman las decisiones y estas políticas las toman los operadores, no las toman los planificadores, ni pudieron haberlas tomado hace 10 años. Se planifica con una cosa y unos valores medios y la realidad, cuando ya se han hecho las infraestructuras, las obras, los puertos, los aeropuertos, los trenes, las vías, las estaciones, no tiene nada que ver. La realidad y las decisiones de la realidad las toman otros y en función, que son básicamente operadores, y en función de esas decisiones de tiempos, precios y frecuencias, se produce la elección modal y se producen los resultados. Por tanto, claro que tenemos que mejorar mucho en planificación, mucho como para tener la bola de cristal de saber qué va a hacer cada uno de los operadores públicos y además privados dentro de 10 años. Entonces, hace falta, sobre todo, concepto y criterio y tener mucho cuidado con las herramientas y metodologías. No vale decir nuestra metodología era mala, los estudios de demanda no eran razonables. ¿Qué previsiones se hizo de la evolución de estos 3 factores en cada uno de los modos? Termino con 2 tipos de sugerencias para debate de la sala, porque no se trata de lo que yo diga o proponga aquí, que me parece que a pocos o casi nadie interesa, sino de qué pensamos en el conjunto los ingenieros. En cuanto a las buenas prácticas, por eso hago preguntas que propongo se contesten en el debate. ¿Ha habido una complacencia?
Ha habido una política de nuevo rico basado en que nos salía todo más barato con la subvención por parte de la Unión Europea. Desde mi punto de vista, y lo someto a debate, muy buenas prácticas son las de todos los vehículos. Adquisiciones, diseños, pliegos de condiciones, etcétera, con muy buena participación española. Coches, trenes, barcos, aviones, tranvías, metros, autobuses, etcétera, son seguros, son cómodos, tienen aire acondicionado. Recuerdo que en los 80 no lo tenía ningún vehículo de transporte público en ningún medio urbano. Están dotados de sistemas de información. Los vehículos son buenos y de un excelente nivel de calidad, realizados en gran parte con tecnología e ingeniería españolas. Las infraestructuras tienen buena tecnología y buen nivel de calidad. Se hacen más rápidos con nuevos modos, tienen buenas características, tienen elementos y medidas de seguridad, de información, de control, etcétera. Las terminales y estaciones, los edificios, el tratamiento a las personas de movilidad reducida, escaleras mecánicas, ascensores, acabados, incluso con niveles de diseño muy por encima o mucho más caros de los que podrían ser estrictamente necesarios, pero nada que objetar, excelente calidad, buena práctica. Nuevas tecnologías en cuanto a comunicaciones y control de explotación. Autobuses, trenes, metros, carreteras, etcétera, tienen sus centros de control, ayudas, informática de gestión, planes de explotación, etcétera. Más puntos positivos, creación de los consorcios metropolitanos para la integración tarifaria en las grandes áreas metropolitanas. Todo eso son buenas prácticas. Ahora, la pregunta del millón o la del debate es que sabemos hacer bien todas esas cosas, está claro y demostrado, y por eso además las podemos hacer en el extranjero, cada uno de los elementos. Pero, ¿hemos hecho los que había que hacer? ¿Los que hemos hecho, los hemos hecho donde había que hacerlos? Porque esa es la pregunta. Yo creo que es evidente y todo el mundo reconoce que sabemos hacer los distintos elementos del puzzle, los sabemos montar bien. La cuestión está dónde hemos puesto cada uno de ellos y con qué políticas. Entonces, algunas sugerencias que hago para el debate. ¿Qué incidencia pueden haber tenido en las actuaciones viciadas o erróneas que todos conocemos y no merece la pena insistir en los aeropuertos sin aviones o en los puertos sin barcos o en las líneas sin trenes o en las líneas como por ejemplo una de cercanías construida y posteriormente sin servicio y desmantelada en solo 10 años? Pero bien, no se trata de entrar en eso, sino ver qué incidencia pueden haber tenido. Primero, la falta de intermodalidad y la tarificación no integrada. Nos hemos llenado la boca de planes intermodales que de intermodal tienen la portada. Luego, a continuación, pasado el índice y la presentación, dicen plan de carreteras, plan de ferrocarriles, plan de infraestructuras aéreas, plan de tal. Eso no es intermodalidad. Como consecuencia, o elementos que propongo para un debate. Como consecuencia, existe una duplicación de servicios, de flotas y de inversiones en infraestructura de modos en competencia entre los mismos orígenes y destino. Como éramos ricos, tenemos de todo para ir a todo. Tenemos autopista, tenemos AVE, tenemos metro, tranvía, carretera, puerto, aeropuerto, de todo. Pero solo tenemos una demanda, claro. Servicios punto a punto frente a correspondencias. Parece como si todos los españoles tuvieran que de su origen a su destino, montarse en algún vehículo que les lleve punto a punto sin hacer ninguna correspondencia, cuando esto no es así ni en el transporte urbano, ni en las líneas de autobuses, ni en las líneas o redes de metro, ni en las líneas de cercanías, ni en general, simplemente porque es ineficiente, porque no hay demanda suficiente para el punto a punto, especialmente para los pequeños. Otro bloque. Falta de información, de participación y de debate. Se ha reseñado ya antes, no voy a insistir más en ello. Fundamental, desde mi punto de vista, debatir la política de café para todos. Café para todos tiene el mismo coste construir una infraestructura de AVE o una autopista entre Madrid-Cuenca, Madrid-Galicia, Madrid-Barcelona, Barcelona y Valencia, donde sea. Los costes son iguales. Luego, los servicios no se pueden poner los mismos porque las demandas no son las mismas y al final el ciudadano tiene infraestructura, pero como hemos dicho al principio, no le sirve para nada, puesto que no puede caminar por ella sobre la vía del tren. Solo le sirven los servicios. Y como no hay demanda suficiente, no hay servicios suficientes. ¿De dónde viene la crítica por haber hecho lo que no hacía falta hacer? Esa política de café para todos lleva a baja demanda, lleva a servicios reducidos y frente a una aparente equidad social crea una inequidad total.
puesto que en los sitios pequeños que igual no debieran tener ese tipo de servicios o ese tipo de modos de gran capacidad, resulta que al final no tienen servicios y se les quitan y se les cierran y nos encontramos con infraestructuras que no tienen servicio ninguno sobre ellas. Otro punto, incrementos, pongo el IN entre paréntesis, injustificado de costes ya de por sí muy elevados. Es el de los justificados que venía más uno del IN, que es otra parte más a añadir que también ha existido. Niveles de eficiencia, rentabilidad social, ambiental, económica, objetivo. ¿Cuáles son los objetivos con los que se han planificado todas y cada una de estas redes y servicios y si han sido planificados de modo intermodal o no? Políticas de tiempos, precios y servicios consideradas en la planificación frente a las reales, lo mismo que comentaba antes. Esas políticas se hacen después, se deciden después, se están haciendo día a día y malamente han sido tenidas en cuenta en la planificación. Impactos energéticos y ambientales. Se ha multiplicado como consecuencia de que tenemos infraestructuras paralelas, por otra parte, compitiendo entre sí en los mismos orígenes y destinos. Evaluaciones de sostenibilidad, metodologías backcasting, ya lo ha citado antes Enar. Efectos de las participaciones públicas privadas. Nos ponemos muy contentos porque aparentemente ya no hay que invertir, que viene alguien a invertir por nosotros. ¿Cuánto nos cuesta eso? Ha tenido incidencias en los presupuestos, ha tenido incidencias en los servicios, ha tenido incidencias en las flotas o en los parques, etcétera. Y por último, tema que pongo a debate, privatizaciones una vez realizadas las inversiones. Primero lo construimos todo, invertimos terminales, líneas, infraestructuras, incluso vehículos, etcétera, y a continuación llamamos y decimos, vamos a privatizar. La iniciativa privada que sea bienvenida. Nada más. Muchas gracias.